últimos años, después de cada terremoto o sismo pequeño, he tenido la oportunidad de ir a muchos lugares, generalmente los colegios públicos, donde ha habido colapsos peligrosos para los escolares que estaban en las aulas en el momento del terremoto. Yo creo que este problema se está repitiendo, aunque ya hemos mejorado, todavía queda rezago, digamos, de cómo evitar, digamos, el momento de un sismo ante una fuerza lateral que va a generar la exigencia de parte material que sea dúctil, ¿no? O sea, la resistencia a la compresión es buena, sobre todo el ladrillo, pero a la tracción es completamente nulo, digamos. Más aún, cuando usted en una construcción ve una rajadura en sentido vertical o diagonal, vertical o horizontal, entonces mayormente eso no tiene mucha implicancia en la resistencia propia de la estructura. Pero si la rajadura es en sentido diagonal, ya ese muro no trabaja, ya terminó su labor. Naturalmente hay que ver el grosor, para tanto la diagonal, vertical o horizontal, ver cuál es el grosor. Si sobrepasa los 2 centímetros o 2 milímetros, ya hay que tener mucha consideración de cómo podemos reparar ese elemento. Entonces, si me permite borrar para pasar con otro tema, ¿no? Ya. El colapso por fragilidad de las columnas cortas. Este es el tema que por lo general es un dolor de cabeza para las construcciones de los colegios. Viene el terremoto y aquí se ha colocado un elemento de ventilación o iluminación. Esto tiene monte. Cuando se produce este fenómeno de la columna corta, va a producir este fenómeno inmediato de grietas en el sentido diagonal. ¿Por qué el sentido diagonal es peligroso? Porque nosotros generalmente colocamos acá o sea, tanto en la pegazón de un muro de ladrillo, de pegamento, el mortero que va a pegar 2 ladrillos, ¿no? Y por lo general, en nuestro medio, siempre nos estamos fijando en cómo colocar en esta parte. Aquí somos hábiles, pero nos olvidamos muchas veces en colocar acá. Entonces, esa debilidad le va a producir esta rajadura en este sentido. Y aquí viene ya la falla. ¿Se da cuenta? ¿Alguna pregunta, por favor? Esto es fácil, sí, por favor. Suele suceder lo que es portante, tabiquería. En tal caso, si es portante, ¿qué método se...? Sí, a eso vamos. Sí. Entonces, esto se está repitiendo. En el año 1996 hubo un gran movimiento telúrico en el sur del Perú, en Nazca, ¿no? En ese terremoto, 100 edificios para primeros auxilios de medicina, o sea, lo que eran las sucursales de los hospitales, fracasaron, se vinieron abajo. Pero lo más importante, los colegios, la mayor parte de los colegios colapsaron por este fenómeno, columnas cortas, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y ahora vamos a ver cómo podemos evitar las columnas cortas. Nosotros tenemos que ver que si la relación de esta altura hueca, o sea la ventana, sobre D, que es el diámetro de la columna, si es mayor a 2, no se va a producir esto.
columna normal. Pero si esta relación es menor a 2, ahí se produce esto. Esto se ha hecho experiencia en laboratorio. Llevado a la práctica ha dado resultados, ¿no? Pero si de todas maneras usted no puede cumplir con este elemento, se va ahora a otra alternativa. Se divide la columna y en una parte usted le coloca, le va a colocar un muro menor a 50 centímetros. Entonces ya no es solamente el D, sino es acá viene el D ahora. La columna más este pequeño muro que le va a colocar al medio. Esta es una forma de evitar las columnas cortas, ¿no? Esta alternativa en que la suma de la columna, el grosor de la columna, por un pequeño murete que sea 50 centímetros o de repente en las dos partes, pero que la suma de este diámetro sea menor a 50 centímetros. Estos son casos en que usted puede abrir abertura para la ventilación en una construcción con muro de ladrillo, pero evitando así las columnas cortas que se produce el desastre, digamos, de estructura, ¿no? Si usted agrega este D de ala, que se llama muro de ala, que va a mejorar solamente con el D de la columna, evidentemente evita la columna corta. Pero la sección esta que está abajo es mucho más seguro, por otro lado le va a colocar, ¿no? O sea, el hecho de colocarle los dos elementos ya le está mejorando toda la resistencia lateral del terremoto. Sí, no, por eso digo, esta distancia del muro, si usted le coloca un muro menor a 50 centímetros, va a incrementar como si fuera una sola columna, ¿no? O si no, un muro, pero que también entre este punto y este punto también sea D. Tanto este como este elemento son los que van a evitar la destrucción de ese muro. Sí. Y para evitar eso, si yo no quiero poner unos 50 centímetros, Sí, yo sí. puedo reforzar en este. Sí, por eso digo, si usted Acero, tiene, pero ya no ponerlo, es un muro de ladrillo. claro, si usted tiene esa relación que cumple, que H sub 0 sobre D es menor a 2, perdón, está bien su pregunta, es mayor a 2. A ver, Porque acá yo tengo un ejemplo. sí, Ahí hay un vano. ya. Acá hay un ejemplo, acá hay ventana. Sí, 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 vamos a colocar, pero quiero explicar de la validez de ese vano, ¿no? Es columna corta, pero si H sobre D es mayor o igual a 2, usted todavía está como una columna que va a resistir una columna normal, pero si es menor a 2, evidentemente ya es peligroso. En todo caso, no cumple, entonces usted tiene que agregarle un pequeño muro acá, pero que sumado con la columna sea 50 centímetros, ¿no?
o en todo caso usted quiere tener también acá, pero que este D sumado el de la columna más los muros, pero generalmente se tiene que hacer que la dimensión, el largo de este muro sea igual que este, ¿no? Para la uniformidad arquitectural, digamos. Solo digo, entonces, este no sería una columna corta entonces. Bueno, sí. Eso no sería porque, Porque tengo claro, no sé, tiene, ¿no? H, o sea, la altura, la altura sería 1,50 m. claro, sobre el de la columna, después, sí puede ser, pero, Pero 50 ya, pero no cumple. claro, Pero yo sé que en todo vanos es columna corta. no, puede usar este elemento agregándole un pequeño mulete, ¿no? Pero esta columna tiene pues de repente más del D que uno indica acá. Pero en todo caso, para que no se produzca sobre este tabique que está abajo, si es que está unido, usted tiene que hacer un pequeño hueco y ponerle un tecnopor para que la columna pueda. Pero en este caso está independiente. Normal, sí, normal, ¿no? Porque no interrumpe la columna, no incide. El problema es que la columna está calculada de este punto al punto de abajo. Pero si usted le coloca un elemento, ya tiene otra altura, la cual no fue calculada y ahí se viene abajo. En ese momento, si es que está unido, porque esto es ya separado, esto es otro sistema, ¿no? Lo ha separado, aquí no se produce la columna corta, pero si está unido, usted tiene que hacerle una abertura y colocarle un elemento de tecnopor, de manera de que si viene la fuerza lateral que va a modificar la posición de la tabiquería, no le afecte a la columna. Es cuando que funcione como muro de confinamiento. Sí. Si es aporteado, es nomás con punta de dilatación. Puede ser. Hay que tener criterio, digamos, ¿no? Pero esto es básico para cuando se trata del muro sobre tabiquería del ladrillo, y que el ladrillo evita. El cálculo es que el ingeniero lo ha calculado con esta altura, de acá hasta acá. Pero el momento del terremoto solamente va a trabajar de acá a acá. Eso no fue calculado, entonces esto se rompe. ¿No? Bien. Hay una serie de formas en la cual nosotros podemos acceder a que nuestro sistema de construcción sea seguro contra los terremotos. Hay muchos ejemplos y la verdad es que de repente los voy a aburrir, así que voy a poner un par de ejemplos que es importante que ustedes sepan cómo poder resolver este problema de la destrucción parcial, digamos, que al final va a ser la destrucción total de la edificación. Estamos hablando de construcciones con ladrillo, ya puede ser ladrillo hueco o ladrillo en un sistema. Creo que puedo borrarlo, ¿sí? Puedo borrarlo, cuyo sección es de esta forma, de acero, y de repente quiero hacerle subir en su resistencia. ¿Cómo poder aumentar la resistencia? Por ejemplo, usted tiene una columna de acero en la primera planta y yo quiero hacer que sea más resistente. O de repente, usted tiene una columna de concreto y quiero elevar la resistencia de esta columna para poder hacer más pisos, ¿no? Esos dos casos. ¿Está bien? En este caso, cuando voy a cumplir con este elemento de acero, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Este sistema se llama de encalizado. Entonces yo hago lo que se llama el encamisado. Coloco la
acuerdo al peso que quiero resistir, digamos en este caso 4 fierros de 5 octavos, ¿no? Y después de aquí coloco un estribo a 13 octavos cada 10 centímetros. Este viene a ser el concreto agregado, ¿no? Este 10 centímetros tiene un espectro práctico que no está escrito en el reglamento, pero que es práctico. Y les voy a explicar por la practicidad de esta regla. Si usted tiene una columna cuya altura es igual, digamos, de 4 metros, ¿no? Una columna de 4 metros. Entonces, aquí están los fierros de refuerzo. Este 4 metros lo divido en 4 partes. Entonces, aquí hay 1 metro, aquí hay otro metro y este 2 metros. Cuando yo le digo fierro de 3 octavos cada 10 centímetros, se trata que estoy poniendo acá un fierro y aquí ya puede ser a 15 centímetros, porque en este nudo con la viga es donde se va a concentrar la mayor cantidad de fuerza cortante. Por eso es importante colocar mayor cantidad de estribo en cuanto trato de definir la plasticidad del estribo, ¿no? Y lo igual que en la viga. Si en la viga yo tengo, digamos, una viga de 4 metros de luz, yo coloco mi estribo en este 1 metro, 2 metros, 1 metro, a 10 centímetros, y aquí lo voy a colocar a 15 centímetros. ¿Se da cuenta? Tanto en la viga como en la columna, en los extremos. ¿Por qué en los extremos es peligroso? Porque ahí se va a concentrar por su mayor rigidez la fuerza del terremoto. Ahora, ¿qué importancia tienen los estribos? Los estribos, en primer lugar, es mucho más económico que la fuerza principal o el diámetro de la guía de refuerzo, ¿no? Generalmente es de 3 octavos, en muy raras veces ocurre con un estribo de medio, pero por lo general hoy día se usa el de 1/4 o se usa el de 10 milímetros, el intermedio entre el de media 3 octavos y en 1/4 ha salido un fierro, ¿no? De 10 milímetros. 8 milímetros, no me acuerdo, pero eso viene enrollado. O sea, pero ¿por qué 1/4? ¿Por qué subir un poco más? Porque utilizar mayor cantidad de estribo le va a dar mayor rigidez, pero además de esto le va a dar este componente que se llama tenacidad, ¿no? En una construcción antisísmica no solamente requiere de la constitución de este elemento para resistir la compresión o la tracción, sino necesita tenacidad, o sea, ductibilidad, que tenga la capacidad suficiente de poderse mover en determinado extremo, pero que no le rompa toda la forma estructural. Y eso se consigue con los estribos. Más aún, cuando ustedes tienen una viga, digamos, fíjense, aquí hay mayor cantidad de estribos, ¿no? Si yo coloco aquí el muro, o perdón, la varilla principal, en este extremo, por lo general, la fuerza viene a ser así, ¿no? O sea,
Este es el momento que usted calcula y por lo tanto los extremos están por eso se coloca lo que se llama el bastón, porque ahí incide todavía fuerza de tracción. Entonces, generalmente se coloca aquí los fierros y aquí se coloca el bastón, ¿no? Pero para facilidades de colocar los estribos, esto se alarga y aquí podemos hacer el engarce de los estribos, ¿estamos? Pero este bastón es tan importante que en las construcciones antisísmicas tiene que ser igual o más o menos que este fierro principal que está acá. Por eso, si yo este bastón lo coloco acá y lo prolongo acá así, en tanto que esto, que en el cálculo de la mínima expresión al bastón, le pongo, digamos, en lugar de 3 octavos de media pulgada, le está dando rigidez, pero también a su vez le está dando ductibilidad. El otro elemento que necesitan las construcciones contra el terremoto. Nosotros hasta ahora hemos estado utilizando todas nuestras nociones a la fuerza de gravedad, ¿no? Pero muy poco se nos había dicho de la fuerza lateral. Y la fuerza lateral va a exigirle que además de la resistencia a la fuerza de la gravedad, a la fuerza lateral. Y esta fuerza lateral es la que ustedes tienen que colocar estos bastones con mayor cantidad de fierro. ¿Se da cuenta? Hasta ahora no se le daba importancia a ese bastón, pero es tan importante como cualquier otro elemento. Para hacer una concreto se tiene que poner bien claro los elementos. Este es un material base, concreto armado. Elemento fortificado, la columna. Material de fortificación, concreto armado. Forma de reparación se llama encalizado, ¿no? Limpiar, humedecer la superficie. O sea, si usted tiene una columna y quiere ampliarlo, tiene que limpiar esta columna y humedecerlo. Después, descargar. Esto es importante. Cualquiera sea la forma de la reparación, usted tiene que descargar colocando pie derecho, ¿no? Porque si en el proceso se rebaja, ya usted no puede componer, no lo puede levantar, pues el pecho que viene. Entonces tiene que ponerle pie derecho, descargarse, colocar las armaduras especificadas, untar con epóxico la columna del perfil de acero o de la columna de concreto. O sea, antes de colocar un encamisado de concreto sobre una columna de concreto o de acero, tiene que colocarle un elemento que se llama epóxico para que pegue el concreto nuevo que va a usted encamisarlo con el que ya está hecho. O si es de acero, que se pegue, y eso es lo que tiene como un epóxico. Y la parte de cimentación de ese encamisado, ¿cómo se...? Sí, por eso, ahí lo unta con un material epóxico pegante. Entonces el concreto se adhiere a este elemento, ¿no? Eso epóxico ahora está generalizado. Usted va a casa maestro o de evento y dice yo quiero un pegante de un elemento, le van a hacer epóxico. Me refería a la parte de cimentación, hacer la parte de abajo. Sí. ¿Cómo sería? El encamisado solo dentro de... Ah, claro, sí. Sí, usted tiene que picar para que vaya hacia abajo. Entonces, el encamisado tiene que ser desde abajo, de la cimentación para arriba, ¿no? Pero ahí tiene que ponerle este epóxico. Y después hacer el llenado. Sí, 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 sí. Tiene que venir la cimentación, ¿no? Y si es posible, el fierro tiene que ir dentro de esa viga de cimentación que hay abajo.
Sí, sí. Sobre eso se hace los- Con un taladro, ¿no? Sí, usted hace y pone los fierros. El desencofrado se hace después de 7 días y se pone al servicio a los 28 días. Se tiene que esperar un mes más o menos para que esto ya esté conforme. Bien, ahora vamos a ver otro elemento que es de importancia, el techado. Muchas veces este ingeniero tiene que saber por qué se raja el techado. Y si usted no sabe explicarlo, evidentemente el cliente se va a ver un poco defraudado, ¿no? Porque usted no le explica científicamente. La primera causa y la causa principal es de que nosotros utilizamos el sistema de techado aligerado. Ponemos la vigueta, después ponemos los ladrillos huecos, vigueta, ladrillo hueco. Esto, la vigueta va apoyado en la viga y la viga sobre la columna. Este es el sistema de construcción del suelo, del techado, digamos, ¿no? Pero resulta que cuando usted utiliza la vigueta, que es de concreto armado, y el ladrillo, que es una albañilería, mecánicamente no van a trabajar igual. Entonces, en el momento en que ya está el techo ocupado con las cargas, se produce la grieta, porque mecánicamente, como no son de igual naturaleza, se produce la grieta. Y la grieta generalmente es así, ¿no? En el sentido de la vigueta. Entonces, usted tiene que saber eso. Y decirle, no, esto se ha producido primeramente porque el sistema de techado que usted utilizó es el sistema de vigueta. Y además, en el momento en que usted ha hecho el acabado, no le ha puesto la debida consideración de lo que significa el curado, ¿no? Entonces hay contracción y ahí se raja el techado. Esto no es ningún peligro, pero estéticamente no es bueno. Y el cliente no se da cuenta, porque no sabe que este sistema se produce, que es natural, digamos, ¿no? Pero dependiendo del espesor también de la grieta, porque a veces cuando ya comienza a fallar el encofrado, también ahí hay grietas, ¿no? Cuando está mal encofrado. Sí, eso. Ahora, el problema está también cuando lo vibran. Ya, el momento El de momento de vibrar también hace fallas, ¿no? Claro, este ya es la falla mecánica que se produce, ¿no? Ya. Pero hay un elemento que es importante tener en consideración. Cuando usted tiene un edificio de 2 pisos, por ejemplo, el primer piso tiene un techado y el segundo otro techado. Pero generalmente la familia crece. Entonces dice, no, yo quiero que me hagan un tercer piso. ¿Cuál es el problema de eso? Que la resistencia del techado del primero y del segundo piso es diferente. Porque cuando usted construyó, dice, bueno, el techado del primer piso y el segundo piso van a pernotar gente, van a poner cama, van a poner una serie de cosas de peso. Entonces la resistencia de esa vigueta es de 250 a 300 kilogramos por metro cuadrado en cuanto a la calidad del concreto. Pero en el último piso no van a vivir nadie, es la azotea, ¿no? Entonces 100 kilogramos. Y usted lo sabe y construye el tercer piso sobre un techo de 100 kilogramos, evidentemente eso va a ser un desbarajuste. Entonces, ¿cómo poder hacer? Porque dicen, no, de todas maneras yo quiero usufructar el aire. Entonces, usted como ingeniero tiene que darse cuenta que tiene que hacer. Hasta ahora, lo que se hacía era picar la vigueta y después colocarle fierro, ¿no? Para que resista los 250. Pero eso significa que usted va a tener todo el segundo piso sin funcionamiento, porque el picado malogra todo, la construcción ya, todo el piso del segundo piso, ¿no? Y es verdaderamente molestoso. Entonces, hoy en día ha salido un elemento
que se llama, es una especie de lona, ¿no? En la cual está contenido por fibra de vidrio, fibra de cemento o fibra de fierro. Estas fibras son como hilos que están incrustadas dentro del elemento, y es una faja más o menos de 10 centímetros. Usted va a la casa maestra y sabe, yo quiero una lona que me dé resistencia, digamos. Entonces usted se compra el epóxico, primeramente averigua dónde está la vigueta, debajo de la vigueta lo unta con un epóxico y después le coloca este elemento. Pero este elemento no solamente es para la vigueta, evidentemente, si usted quiere hacer, en lugar de este encamisado, quiere mejorar la resistencia, pega con un elemento epóxico y después le pega esto. Eso es como colocarle, sin picar la columna, es como colocarle 4 fierros ahí. No sé si me entiende la figura. Esto es algo novedoso que nosotros no lo utilizamos. Pero, ¿cuál es la parte negativa? Que es un poquito caro. Pero si comparamos al hecho de que, si por ejemplo yo quiero hacer un encamisado, voy a consumir mayor cantidad de metrado de la habitación y me voy a dejar de vivir en este momento porque está haciendo el picado, y simplemente viene, lo unta y lo pega, evidentemente es mucho más cómodo y sale más económico, ¿no? Porque ya usted no tiene que irse a un hotel para vivir y partir haciendo la constructura. ¿Me dejo entender? Hay que llegar al concreto, ¿no? Porque Sí, sí. hay que sacar el... Claro, no, usted, naturalmente lo más aconsejable es hacer una limpieza completa o en todo caso descascarar el acabado y después ahí colocar para que no aumente el volumen. Entonces ahí coloca este elemento. Este es una... Sí, ¿cuál es el nombre de la faja? La faja es usted le dice una faja para pegar y que sea más resistente, porque la verdad es de que hay muchas marcas que han salido, ¿no? Entonces, no me acuerdo el nombre, pero en el estudio que se ha hecho, la faja está en la parte interna una serie de elementos de fibra, ¿no? Fibra, esta es fibra, la palabra es fibra de vidrio, de fierro, o una fibra que sea resistente a la flexión, digamos. Esta fibra ya se ha en laboratorio confirmado que es resistente a la fuerza del sismo y le da ductibilidad. O sea, si usted le coloca esto, le va a costar un poquito más caro, porque esta lona de fibra es un poco caro, pero a la final el tiempo que lo hace puede ser un día, mientras que este encamisado se va a demorar mucho más. Y para la vigueta que usted quiere hacer un tercer piso, simplemente pega en toda la vigueta, ya es como haberle picado y colocar el fierro. Pero no tiene que ser picado, no, simplemente lo pega más. Esto no sé por qué, lo que pasa es que en las universidades ya no se dan pues clases sobre los mismos materiales, ¿no? Bien, no sé si habrá alguna otra pregunta. Yo verdaderamente agradecería que ustedes me hicieran la pregunta, porque así yo entendería y comprendería cuáles son con mayor profundidad los problemas de este departamento, ¿no? Yo no tengo la suerte de vivir acá y por lo tanto poco sé de lo que está ocurriendo, digamos, ¿no? Pero si usted me dice, sabe que está ocurriendo esto, aquello, aunque no sea materia de lo que estamos hablando, sino de cualquier otra materia, de repente podemos aclararlo. Entonces, a eso me refiero cuando le digo, por favor, haga la pregunta. Asimilarlo a la ingeniería, digamos, ¿no? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta la riqueza del Perú. Pero un elemento que
yo estoy discutiendo con la directiva de estos elementos de CAPI que hace la conferencia. La vez pasada me enviaron todo lo relacionado con los capítulos de ingeniería estructural. Y la verdad que es un capítulo que desarrollarlo demoraría 2 años, ¿no? No me dice usted, ingeniero, escoja el capítulo que cree, pero de acuerdo a la experiencia que he tenido en estos últimos años, a usted no le interesaría estar exclusivamente con conocimiento, digamos, de la cimentación o del extremo, la columna o la viga, ¿no? Usted lo que necesita es de que, señores, usted tiene aquí este elemento, como estamos hablando de la ceniza de la cáscara del arroz, a usted ya se le ha despertado esto. Chiclayo es productor de arroz, entonces aquí está el producto de la puzzolana más importante que va a reemplazar al barro. ¿No? Haga usted su propia experiencia y va a darse cuenta de que cuando ustedes tengan el reconocimiento del pueblo, nadie lo va a pagar. No hay autoridades, por muy corrupta que sea, que se vaya a interponer entre el pueblo que necesita lo que él sabe, porque el pueblo en el punto de decisión es mucho más importante que las autoridades, ¿no? Entonces, si usted le demuestra que con los mismos materiales que están utilizando lo puede hacer mucho más resistente, evidentemente todos lo vienen. Pero nadie quiere hacer compresiones de arroz, primeramente porque es mucho más económico, mucho más barato, la gente no tiene medio para pagarle, pero esto se compensa con la mayor cantidad de trabajo que ustedes van a tener. Claro, si yo hago una conversión con ladrillo y hago una conversión con adobe, me doy cuenta que el que me está pidiendo, el cliente del adobe, no tiene la capacidad económica. Ganaré 10 soles y aquí de repente voy a ganar 100 soles porque tiene capacidad económica el de ladrillo. Pero si yo junto, digamos, una propuesta de 100 personas que me van a pedir construcción de adobe, pues ya yo lo supero entre meses. No hay que pensar en lo poco que voy a ganar, sino en la cantidad que voy a ganar, ¿no? Pero eso no tiene importancia ante la realidad de la contribución que ustedes van a hacer con sus propios medios. Ahora, yo sé que Chiclayo tiene problemas del agua que está muy cerca del suelo, ¿no? La napa freática está muy alta y eso tiene ventaja en el sentido de que el día de que haya sequía, usted tiene el agua ahí almacenada debajo de la tierra. Pero tiene la desventaja que cuando usted quiera hacer un sótano, ya le cuesta un platal, porque tiene que estar utilizando una bomba durante todo el día para evacuar eso, ¿no? Tiene que ser un muro muy impermeable para que el suelo que tiene agua no se introduzca por los costados. Más aún, el agua le va a producir una presión lateral, ¿no? Entonces tiene que ser un muro especializado para que pueda resistir tanto la fuerza vertical como la fuerza de presión que produce el terreno contiguo, digamos. Entonces tiene ventaja y desventaja. Pero en todo caso, el hecho de que usted como ingeniero pueda resolver un problema ya es la satisfacción más grande porque está en alguna forma siendo más útil a la comunidad. Muchas personas dicen, un ambulante gana más que uno cuando es ingeniero. Claro, si uno ve lo que gana un ambulante o una persona que no se ha preparado, o un ingeniero que se ha tenido que sacrificar, no solamente usted con su estudio, con su dedicación a los 5 años, que es difícil, sino que detrás de ellos viene toda la familia que lo está empujando para que usted sea un ingeniero. Evidentemente no puede compararse, pues un ambulante gana mucho. Eso es al principio. Pero cuando usted ya sea ingeniero, se da cuenta que la vida no es solamente para ganar, la vida es para servir. Y cuando se dé cuenta de eso, ya le es más satisfactorio
haber luchado tanto para ser ingeniero. La vez pasada estaba leyendo un reporte periódico. Se ha hecho una encuesta de que quién gana más entre todos los profesionales, médicos, los más especializados. El que más gana en el Perú como técnico es el ingeniero civil, ¿no? El sueldo mínimo está como 44.200 soles. El médico está en 3.800 y el médico tiene 10 años de estudio mínimo y tiene que especializarse. Pero el ingeniero civil está a la cabeza, ¿no? Pero yo creo que la mejor herramienta que usted pueda tener para poder obtener mayor beneficio es tener mayor conocimiento del medio en el cual usted está viviendo. Si usted no sabe lo que necesita Chiclayo, lo que necesita Lambayeque en general, no puede saber lo que está ocurriendo en el Perú. Esta es la problemática, que los ingenieros, por un lado, no tenemos una cultura de la humanidad, ¿no? Somos técnicos, mayormente técnicos. Para ser ingeniero necesitamos la matemática y la física. La física para poder resolver los diferentes problemas de la naturaleza. Y la matemática es el lenguaje. Y sobre esas dos columnas hemos estado durante más de 5 años seguramente en una universidad para podernos enfrascar en la materia de la ingeniería civil, matemática y física. Pero no nos ha enseñado humanidades. No sabemos mucho. En los estudios generales de repente, pero la necesidad del pueblo en la que nos tenemos que accionar como artistas principales, porque como ingeniero uno ya está en el escenario. Uno no puede pasar desapercibido. Entonces, ese amor propio que debe tener está respaldado por los propios conocimientos que uno tiene. En tanto usted tenga mayor conocimiento de todas las materias que hay en su pueblo, mejor va a servir a la comunidad a la cual usted pertenece. Porque el ingeniero no es una isla dentro de esta sociedad, no. El ingeniero tiene que saber cuáles son las necesidades de ese pueblo que lo rodea para poderse integrar. No puede trabajar en forma independiente. Eso nunca hay que olvidarse, ¿no? Y yo le he preguntado a muchos ingenieros americanos cuando ustedes vivían en Estados Unidos o en Japón, y me decía que eso evidentemente es cierto. El ingeniero japonés o el ingeniero americano es muy cerrado en su solo conocimiento, pero que no tiene mucha relación con la humanidad. Pero que esto ya se está solucionando. Y eso es bueno, porque el día que esto se lo solucione, ya puede saber muchas cosas que en este momento ustedes ignoran y que de repente le va a parecer que no tiene importancia. Cuando estábamos hablando hace poco de que el Perú tiene 3 regiones, la región de la costa, la región de la sierra y la región de la selva. Pero eso no es el Perú que nosotros estamos trabajando. Trabajamos porque hay conexión entre la costa y la sierra, pero de la sierra a la selva no hay conexión. Y esto es una cosa paradójica. Fíjese, el departamento de Loreto es 22 veces más grande que el departamento de Tacna. Pero Tacna tiene 5 veces más en carretera que el departamento más grande del Perú. Esta es la paradoja. ¿Cuánta riqueza hay en el departamento de Loreto o Ucayali con este elemento? No podemos hablar de un Perú unido porque no tenemos carretera, no tenemos medio de conexión. La única forma que usted puede ir a Quito, por ejemplo, es que tener un avión, tomar un avión. Si no, no puede. Sí. Pero antes, para hacer un proyecto de carretera teníamos que valernos por el famoso SNIP. Si el beneficio, el costo-beneficio o el costo de efectividad no cumplía, no se daba. Nos dice, el costo-beneficio siempre ha sido el que se imperaba. Si nosotros vemos el costo de efectividad, es mejor, ¿no? Porque
una vez que se hace una carretera, esa población surge y además se abaratan los costos. Porque cuando nosotros queremos hacer un colegio en un sitio donde hay carretera, tenemos que aplicar los fletes rurales, ¿no? Alquilar las séminas, hacer muchas cosas. Y aparte que eso se presta a inflar los presupuestos. Entonces, no sé, ahora con el actual presidente dice que se ha anulado el famoso ENDIL. De repente también se puedan hacer eso, ¿no? Y otro de los problemas es que para hacer carreteras en sierra siempre tenemos que buscar la pendiente, ¿no? Mantener para que el carro pueda ir a máxima 12 pendientes, ¿no? Pero ¿y por qué no se hacen túneles? ¿Cómo en otros países hacen túneles? Es porque no estamos a la altura de un ingeniero del primer mundo. Y esto ocurrió en Lima hace poco. O sea, hay un abierto recién ahorita para unir varios distritos. Claro. Entonces los ingenieros especializados del Perú le dijo, ¿sabe, señor? Que la compañía era extranjera que estaba haciendo el túnel, sabe que no cumple con la seguridad ante el sismo. Eso es lo que le dijo, pero si usted no tiene ni siquiera el reglamento para hacer túnel, ¿qué me va a discutir? El reglamento yo lo he traído de otro lugar y no pude completarle más. Y a la luz de los hechos, este ingeniero peruano tenía razón, porque sabía mucho más que el extranjero, porque aquí había terremotos, ¿no? Pero le estamos locos, pero usted no tiene ni reglamento. Evidentemente no teníamos reglamento para hacer túnel. No hay. ¿Cómo vamos a decirle que está mal? ¿Sobre qué base podemos nosotros discutirlo? Fíjate, este es un hecho, no porque Odebrecht esté ahora en capa caída, sino que ocurrió en el primer gobierno de Alan García. Se terminó un túnel que era la derivación de la quinta etapa de un túnel que se iba a hacer, y cuando fue Alan García vio que había rajadura. No, dijo, ¿cómo yo voy a firmar la conformidad de obra si está rajada? No, esto tiene que ustedes resolverlo después. A pesar de que la compañía era seguramente por su desconocimiento, por su ignorancia, ¿qué debía hacer para evitar la rajadura? Entonces ocurrió con lo que siempre ocurre. El gobierno peruano, a través del bolsillo de todos los contribuyentes peruanos, pagaron más de $1 millón para reparar la grieta. ¿Qué había ocurrido? Esto era pues en Arequipa. Entonces, cuando estuve en Arequipa, el colegio de ingeniero me llamó y me dijo, que revise, ingeniero, ¿dónde está la falla? Y no había falla. ¿Dónde estaba? La falla no era técnica, la falla era de desconocimiento de lo que vivía en Arequipa. Es esto, o de los brasileños. En Arequipa, el cambio de temperatura entre el día y la noche llega hasta 30-40 grados, sobre todo en época de frío, ¿no? La temperatura entre la parte interna del túnel y la parte externa, evidentemente, es tremendamente desigual. 20 o 30 grados de diferencia. Cuando ocurre este hecho de dos temperaturas diferentes en la misma forma estructural, ya sea de columna o viga, se produce contracción o relajación y se produce. Entonces, para evitar esta grieta y con este cambio brusco de temperatura, se tiene que utilizar un cemento de bajo calor de hidratación. Pero este cemento de bajo calor de hidratación es más caro, 2.5 veces más caro que el cemento común. El cemento que nosotros utilizamos es el cemento número 1, ¿no? Que es más o menos que todo usted donde vaya y quiera comprar cemento, es cemento número 1. Pero hay en el mercado, debería haber cemento 2, es de moderado calor de hidratación, el número 3 de alta resistencia inicial, el número 4 que es de bajo calor de hidratación y el número 5 que es resistente a los sulfatos.
tiene que saber qué clase de cemento va a utilizar. Pero los brasileños, seguramente porque no vivían ahí, o que sí sabían, iba a gastar más en cemento, utilizó el cemento número 1. Vamos a darle lo que le favorece, la duda, porque simplemente no sabía, porque no vivían pues, en esta zona. Pero de todas maneras, una compañía de tal envergadura que creo que debe tener ingeniero especializado, debería saber que este cambio brusco de temperatura en el día y la noche va a producir esta construcción y por lo tanto tenía que utilizarse un cemento de bajo calor y hidratación. Pero repito, eso no se hizo también, ¿no? Entonces, el solo hecho de no saber las cualidades del cemento se gastó más de $2 millones Para reparar. para reparar, simplemente para usar epóxico. Ese es el problema. Pero eso también de quién depende. Depende del proyectista, porque se supone que el proyectista tiene que darte las pautas, Claro, ¿no? sí. Debe decirte, bueno, vas a tratar. Pero si el que propone, el gobierno, También no el tiene que ejecutivo, no tiene los técnicos, ¿qué le va a exigir? Después vendrá pues la queja, ¿no? Ahora, ¿eso es un vicio oculto para pedir este adicional? No, pero más que En la base o en el Claro. contrato debe haber una cláusula donde diga que tiene que si reparar. hay una falla técnica, pues el contratista tendrá que asumirla, pero no el ejecutivo. Si ese el que va a construir tiene que darse cuenta cuál es la calidad. Entonces, en la parte interna del túnel no había falla No, estaba bien, pero era solamente la grieta. Y claro, la García no sabía pues de esta cosa, ¿no? Pero se dio cuenta que la grieta pues estaba a más de 1 kilómetro. Digo, no, yo no voy a firmar. Y en la final el peruano tiene que sacarla. Pero ese ya es el problema de la empresa, porque no se la recibo la obra. No tiene que entregarla bien, sin Sí, pues, ninguna pero grieta. políticamente, si usted lo entrega a la obra, porque el pueblo lo está exigiendo, ya baja su popularidad. Eso es lo que le está pasando a Cusinque, ¿no? Que no quería hacer. Sinceros. Y a la final el pueblo pues comenzó a actuar. Por eso digo, en ese momento Pero es ignorancia también, están es pidiendo millones de dólares. todo lo que usted me diga, pero ahí está la fuerza. Ahí está la fuerza, pues, ¿no? Ese pueblo cuando dice, no, eso está malo, sí tiene que corregirlo. O de repente hacerlo aún con toda la pérdida que va a ocasionar eso. Pero el Ejecutivo también tiene que darte cuenta. Es una cuestión compartida, digamos, ¿no? Y aquí en el próximo periodo lo investigan en justicia por robo, malversación de fondos. El que entra, el partido que entra le va a sacar la mugre. ¿Para qué firmó? Porque hasta que aquí no se entiende nuestro Perú. No, pero va a entrar otro presidente que sea tan sinvergüenza, ¿no? Como Toledo, por ejemplo. Ahora está con 20 millones de Sí, centavos. pero estoy seguro que él va a decir, no, esta es una maquinaria de la oposición, de mis detractores, ¿no? De mis enemigos. Y la gente va a estar contento con esa explicación.